Blink, los podcasts de BBVA. Hola, ¿qué tal? Aquí estamos de vuelta con un episodio nuevo de Blink, tu espacio semanal en el que tratamos los asuntos más actuales e interesantes de la economía y el mundo digital. Estamos contigo, como es habitual, Reyes Pariente y quien te habla, Lartaun de Azumendi. Muy buenas, Reyes, ¿cómo estás? Hola, Lartaun, pues no me quejo, la verdad. Y eso que hoy vamos a tratar un tema del que nos deberíamos quejar. Tú, yo y todo el mundo. Pues sí, tienes toda la razón. Porque si mostráramos más nuestra disconformidad sobre la situación por la que atraviesa el planeta, nos acercaríamos cada vez un paso más hacia una concienciación global sobre este problema que es el cambio climático. Pues mira, a ver si predicamos con el ejemplo, porque las consecuencias son ya tan evidentes que parece difícil negar que nuestro planeta se encuentra en una situación límite. De hecho, se está empezando a hablar de emergencia climática, un punto en el que la supervivencia del planeta o de la especie humana podría estar en peligro. Exacto, Reyes. Al fin y al cabo, la propia terminología está ya alertando de la urgencia del asunto. Y para hablar de ello, o para quejarnos todos juntos, contamos hoy con Pablo García Rubio, que pertenece al equipo de Open Mind, la comunidad de conocimiento de BBVA. Hola, Pablo. Gracias por acercarte a Blink a estar este rato con nosotros. ¿Te animas a quejarte tú también? Hola, ¿qué tal? Bueno, pues encantado de estar aquí hoy con vosotros. Pablo, ¿cuáles son las señales que ya estamos viendo y que nos hacen pensar en que estamos entrando en un estado de emergencia climática? Pues uno de los datos que más llama la atención y a los que más se hace referencia es el aumento de la temperatura media del planeta. En concreto, que ha aumentado 1,1 grados desde niveles preindustriales. Esto quiere decir más o menos que desde finales del siglo XIX, desde que se comenzaron a utilizar la quema de combustibles fósiles, pues ha aumentado ese 1,1. Y es un dato que a priori igual no nos llama mucho la atención porque estamos acostumbrados a vivir en climas pues, templados en los que la temperatura varía pues, muchísimo más entre estaciones, etc. Pero es un cambio que hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, que es un cambio medio, por lo tanto que igual a nosotros no nos afecta mucho, pero que puede variar dependiendo del ecosistema. Y lo segundo es que es un cambio de 1,1 que puede afectar de forma muy drástica a climas más extremos que el nuestro. Por ejemplo, climas árticos o muy desérticos, en los que un cambio tan pequeño o aparentemente pequeño puede significar la diferencia pues, entre la vida y la muerte o entre la habitabilidad y la no habitabilidad de un ecosistema. Y es un cambio que está afectando a muchas especies que dependen básicamente de la estabilidad de su ecosistema para sobrevivir. De hecho, el IPCC está alertando de que la situación puede llegar a ser irreversible, ¿no? Pues sí, el Panel Intergubernamental contra el Cambio Climático es una de las instituciones que trabaja en el análisis y en la investigación que afecta a este fenómeno. Y es un panel que promueve la ONU y que surgió de la ONU y que pues involucra a muchos científicos que están trabajando en esto. Y el año pasado, en 2018, hizo un informe sobre cómo afectaría que este 1,1 de que estábamos hablando antes fuese 1,5. Se proyecta que ese cambio de 1,5 grados podría llegar entre 2030 y 2052, ¿vale? Y también estudia la posibilidad de un aumento de 2 grados. Y lo que hablábamos antes, que puede parecer muy insignificante, pero trabaja la posibilidad de que aumente de cara a 2030 un 1,5 y las consecuencias que eso puede tener en el planeta. Por lo tanto, si las peores proyecciones se cumplen en el 2030, que es pasado mañana prácticamente, pues podríamos tener unas consecuencias bastante devastadoras. Y eso quiere decir que a partir de ya tendríamos que ponernos a trabajar si no queremos que esta situación se vuelva irreversible. Oye, Pablo, ya que estamos hablando de terminología, me surge una duda. ¿Los términos calentamiento global y cambio climático son sinónimos? Lo digo porque muchas veces se utilizan indistintamente. Pues es una muy buena pregunta y esto tiene que ver con el origen del término. Cuando se empezó a investigar el fenómeno a mediados de los años 50 más o menos y en las décadas posteriores, lo primero que se advirtió fue el aumento de la temperatura y por eso se empezó a llamar calentamiento global al proceso del aumento de la temperatura media del planeta. Sin embargo, luego se fue investigando qué podía causarlo, qué consecuencias podía tener. Se empezó a experimentar con el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero y que las consecuencias que esto podía tener, que los polos se estaban derritiendo, el aumento de la temperatura del océano, etc. Entonces se empezó a hablar de un fenómeno mucho más global y a gran escala
que se denominó entonces cambio climático. Y entonces, pues como explica Fundeo BBVA, el calentamiento global pues es el fenómeno aislado del aumento de la temperatura media del planeta, y cambio climático pues afecta a muchas más variables, pues, desde las precipitaciones a la aridez, a pues, todos los efectos que esto puede tener en el planeta. Y un poco el cambio semántico que comentábamos antes, el de emergencia climática, viene un poco también por ahí, ¿no? Efectivamente, ahora lo que se propone desde colectivos medioambientalistas y en defensa del medio ambiente es que empecemos a llamar la situación crisis climática o emergencia climática o colapso climático, algo que llame más la atención de cara a poner el foco en el poco margen de reacción que tenemos y pues a llamar la atención de aquellos que tienen que tomar esas medidas, porque al final nosotros podemos cambiar nuestros hábitos, pero el cambio tiene que ser a gran escala y implica medidas pues a gran escala. Entonces se pretende llamar esa atención. Sin embargo, pues esto no implicaría censurar la expresión cambio climático o calentamiento global. Simplemente, a la hora de referirnos al fenómeno como situación límite, empezar a usar estas expresiones desde medios de comunicación, desde instituciones y tal. Y de hecho es algo que se ha empezado a hacer, que la ONU ya está aplicando y que bueno, poco a poco vemos en medios de comunicación cómo se está empezando a utilizar esta terminología. ¿Y crees que está surtiendo efectos? ¿Se nota, no sé, una mayor involucración de la población en ese asunto? Pues bueno, creo que es pronto para medirlo, y al final es un cambio que es un terminológico y que es casi simbólico, ¿no? Solo pretende llamar la atención. Entonces, pues bueno, es difícil de medir el impacto que puede tener. Pero creo que refleja muy bien lo que la sociedad viene demandando últimamente. Creo que en los últimos tiempos hemos visto cómo la sociedad se ha organizado y se ha movilizado para aumentar la preocupación y crear una conciencia sobre este problema. Y hemos visto iniciativas pues, como las marchas por el clima, huelgas por el clima, etcétera, que congregaban a miles de estudiantes en las calles de todo el mundo. Y lo que se reclama es esto, que quienes tienen el poder para cambiar la situación pues tomen medidas de forma urgente. Y bueno, quizá este cambio de terminología simbólico, digamos, puede aportar pues, el cambio en la percepción del problema que ayude a tomar esas medidas urgentes. Y Pablo, ¿existen motivos reales para que la alarma sea de tal magnitud? Es un tema complicado porque soy consciente de que todavía hay gente que esto del cambio climático no se lo toma muy en serio, o incluso pues creen que forma parte de una conspiración, que los datos están manipulados, o que incluso la lucha contra el cambio climático y por la protección del medio ambiente está ligada a una determinada ideología, cuando debería ser algo de todos, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una minoría, pero que hace mucho ruido y que aumenta la desinformación mucho, ¿no? Pero bueno, está claro que contra lo que no se puede luchar es contra la ciencia y contra los datos y contra la gente que está investigando estos fenómenos y contra las evidencias, que creo que son suficientes como para tomarnos en serio este tema. Y así que os he querido traer un par de datos que creo que son bastante significativos y que los comento. Y uno, por ejemplo, es que la Antártida se está derritiendo hoy a un ritmo 3 veces mayor de lo que lo hacía una década. Que es muy simbólico. O, por ejemplo, el dato tan llamativo de que en la última década tuvieron lugar 7 de los 10 años más cálidos de los que se tiene constancia. O por ejemplo, ya en cuanto a la biodiversidad, el 75% de las barreras de coral están amenazadas hoy por el aumento de la temperatura y la acidez del océano. Entonces son cosas muy significativas y que no se pueden rebatir, es decir, no hay una cara B de esto. Es lo que está pasando y es igual de significativo. Y por supuesto, por no hablar de que estos cambios en el medio ambiente también producirían problemas sociales y económicos. Afectaría, por ejemplo, el desplazamiento de millones de personas que se verían afectadas por el cambio en sus ecosistemas, el aumento de la propagación de enfermedades o incluso la vuelta de enfermedades que ya estaban erradicadas. Y la multiplicación de la pobreza es algo que ya se ha estudiado, que podría pasar. Desde luego la situación que describes, Pablo, suena más que preocupante, pero ¿podemos tener algún margen al menos para la esperanza? Pues yo creo que sí. Yo, como comentaba antes, creo que la sociedad está cada vez más concienciada y creo que sobre todo las nuevas generaciones nos estamos empezando a movilizar y a organizar para que se tomen más medidas, porque creo que vemos que nuestro futuro está en peligro y cada vez nuestro futuro más inmediato, no solo a largo plazo. Y yo creo que los hábitos están cambiando también nosotros en nuestro día a día, y los datos pues reflejan que reciclamos más que nunca, que nos desplazamos de forma diferente, que estamos más concienciados con el tema de emisiones y con otros temas, con la producción agrícola, con la sociedad y sobre todo pues eso, nuevas generaciones creo que están cada vez más concienciadas y la investigación y la tecnología también están produciendo que eso sea más fácil, que adaptarnos sea pues cada vez menos traumático, ¿no? Y en cuanto a los países, yo creo que se está notando y las
los datos dicen que las primeras consecuencias están siendo positivas. Por ejemplo, el Acuerdo de París, que está efectivo desde 2016, pues compromete a todos los países, bueno, a prácticamente todos los países, a luchar porque la temperatura media no alcance esa diferencia de 2 grados que hablábamos antes, que podía ser catastrófico, ¿no? Incluso no pasar del 1,5. Y si se cumple este protocolo, pues veríamos cómo la temperatura más o menos empezaría a estar controlada. Por ejemplo, la Unión Europea ya ha conseguido reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 21,7% en 27 años. O sea, yo creo que los datos pues están ahí, son significativos. Y además es que creo que está demostrado que cuando se ponen esfuerzos de forma internacional, como por ejemplo pasó con el protocolo de Montreal, pues se funciona y se puede llegar a tener un efecto real en el clima. El protocolo de Montreal se implantó con el objetivo de proteger la capa de ozono cuando se descubrió el agujero de la capa de ozono. Y se pusieron en marcha medidas y hoy en día el agujero pues está más controlado y se espera que incluso se empiece a cerrar y a recuperar a partir del año próximo, de 2020. O sea que es un ejemplo de que las medidas pues tienen efecto. Bueno, pues desde luego es alentador que haya margen para la esperanza, pero por lo que nos has contado, aún todo esto no es suficiente. ¿Qué podríamos hacer para reducir aún más esta amenaza? Bueno, hay muchísimas cosas que hacer, desde nuestro día a día a escalas más globales, como comentaba antes. Pero la clave pasa por la descarbonización de la atmósfera, que es lo que sería más favorable para controlar el clima y evitar que siga aumentando. Y hay que tener en cuenta también que los efectos que estamos sufriendo ahora son consecuencia de las emisiones del pasado y que las emisiones del momento que estamos emitiendo ahora tendrán consecuencia en el futuro. Por lo tanto, es que tenemos que luchar ahora no solo para cambiar nuestro presente, sino para cambiar nuestro futuro, ¿no? Para controlar que ese aumento de la temperatura no siga subiendo. Y pasa por un cambio de modelo tanto a la hora de nuestros hábitos de generación y consumo eléctrico, como también de transporte o de consumo diario, principalmente. Y yo creo que eso se está empezando ya a implantar, y la tecnología, insisto, que juega un papel importante. Por ejemplo, los coches eléctricos hace 5 años prácticamente nadie hablaba de ellos, y hoy forman gran parte de la flota e incluso de las ventas. Y también creo que es clave que la solución pase por incluir a todo el mundo, es decir, no solo de los países desarrollados, que tenemos esa tecnología y esas capacidades como para adaptarnos a ese cambio de modelo, sino también contar con aquellos países menos desarrollados o poco desarrollados, que no tienen la tecnología y que incluso se han sumado a la revolución industrial hace pocos años. Por lo tanto, todavía están en una fase de pico de emisiones. Por lo tanto, hay que contar con ellos y hay que colaborar entre todos para que esta transición energética sea lo más global posible. Por lo tanto, el cambio de denominación tiene una clara razón de ser. Yo creo que sí. Yo creo que la denominación de emergencia climática o crisis climática pues pone el foco en esa urgencia con la que es necesario actuar y hacer una llamada a la sociedad por una parte, pero también a las instituciones para esa toma de medidas, ¿no? Y para que ese Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Que es uno de los grandes acuerdos, se lleve a cabo de forma satisfactoria o incluso de forma más drástica, porque lo que propone el Acuerdo de París es 2 grados, pero es que habría que bajar incluso el 1,5. De todas formas, pues bueno, en Open Mind también estamos comprometidos con la divulgación de este fenómeno y sobre las consecuencias y lo que habría que hacer para frenarlo. Y también vamos a hacer un capítulo especial de nuestro podcast, que es uno de los podcasts de BBVA, y lo vamos a dedicar a este tema. O sea, que quien quiera contar con más información y bueno, ahí vamos a consultar pues con expertos, con más voces, vamos a contar más cosas. Quien quiera tener un espectro más amplio de información, pues nosotros también aportaremos ese granito de arena. Así que en pocas semanas, a final de noviembre, saldrá, así que os emplazo a todos a escucharlo. Pues no lo dudes, ahí estaremos y lo escucharemos con mucha atención. Genial. Pablo García Rubio, ha sido un placer tenerte hoy en Blink. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme. Hasta la próxima, Pablo. Reyes, toca ir recogiendo y seguir quejándonos. Nos hemos comprometido fuera de Blink también. Pues sí, Lartown. Nos despedimos y a cumplir con lo prometido. Cerramos ya la semana en Blink. Recuerda que puedes suscribirte a todos los podcasts de BBVA en iVoox, iTunes, Spotify y Google Podcast, además de seguir toda nuestra actualidad en bbva.com. Y si quieres, puedes también contactarnos a través del correo electrónico bbvapodcast@bbva.com y enviarnos así tus sugerencias y opiniones acerca de Blink. Volvemos a encontrarnos dentro de 7 días. Que tengas una feliz semana.